4 hombres adultos en mi sala con papeles de internamiento y un reloj corriendo. Soy don Roberto, 72 años, fundador de Transportes Morales. Piensan que soy carga vencida, pero olvidaron quién es dueño de la flotilla y tiene la última palabra. El aroma del café de olla, recién preparado, todavía perfumaba el comedor, mezclado con el olor del mole poblano que yo mismo había preparado desde temprano. El mantel bordado de Oaxaca, el que traje hace 40 años cuando me casé con mi Guadalupe, estaba impecable, esperando los platos que nunca se servirían. Mis 4 hijos, hombres que cargué en mis brazos, que amamanté con el sudor de mi frente, y la grasa de los tráileres de su padre, estaban parados frente a mí. No hubo abrazos, no hubo besos, no hubo el ruido alegre de la familia llegando a comer. Solo había silencio y un sobremanila en la mesa de caoba. Ricardo, el mayor, tomó la palabra. Siempre fue el vocero. El que habla bonito pero nunca supo apretar un birlo. Se ajustó la corbata, aunque era domingo, y empujó los papeles hacia mí con las yemas de los dedos, como si le fueran a quemar la piel. Papá, hemos hablado extensamente con doctores, abogados. Es por tu propio bien. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos estaban fríos. Firmamos tu ingreso a una excelente residencia geriátrica. El lugar es un paraíso. Jardines, personal de enfermería las 24 horas. El coche de la residencia ya está afuera esperando. Miré a los otros 3. Carlos miraba al suelo, incapaz de enfrentar a su padre. Miguel se comía las uñas, un hábito que nunca perdió, ni siquiera después de perder la mitad de su herencia en el Palenque. Y Toño, mi bebé, estaba recargado en la puerta con los brazos cruzados. Su cara mostraba que solo quería terminar con esto para volver a su vida de lujos pagada con mi dinero. Una residencia geriátrica. Mi voz salió firme, sin el temblor que esperaban. ¿Piensan que estoy loco o simplemente muy viejo para firmar los cheques de la empresa? Es demencia senil, don Roberto, dijo Miguel con impaciencia. El doctor lo explicó. Olvidas cosas. Es peligroso vivir solo en esta casa tan grande. Y la empresa necesita sangre nueva. Administración moderna. Solté una risa seca y corta. ¿Olvidar cosas? Yo recordaba el precio del diésel sabía exactamente qué día del mes venía cada uno de ellos pidiendo dinero prestado para tapar los hoyos que ellos mismos cavaban. ¿Tienen una hora, papá? Ricardo interrumpió mis pensamientos, tocando el reloj caro que yo le había regalado la Navidad pasada. 1 hora para empacar tu ropa, artículos de aseo. No necesitas muebles. Allá tienen todo. Cerramos la casa en cuanto te vayas. Sentí un dolor agudo en el pecho, un dolor físico, como si una de esas cadenas de carga se hubiera reventado y me hubiera golpeado de lleno. No era dolor de enfermedad, era dolor de traición. Miré alrededor de esa sala, cada foto en la pared, cada adorno en el librero, cada rayón en el piso de madera tenía una historia. Aquí había velado a su padre, mi finado Pancho, un hombre sencillo que empezó con una vieja combi y muchos sueños. Aquí había curado rodillas raspadas, fiebres altas y corazones rotos por novias ingratas. Y ahora me daban 60 minutos para resumir toda una vida en una maleta de mano. El coche está esperando, repitió Toño desde la puerta con la frialdad de quien despacha cualquier carga. Me levanté de mi silla. Mis rodillas tronaron, la única señal de que el tiempo había pasado para mi cuerpo. Pero mi mente estaba afilada como navaja de barbero. No derramé una lágrima. Llorar les daría la satisfacción de la victoria, el placer de verme como el viejito frágil que inventaron en ese reporte médico falso. Está bien, dije alisándome la camisa. Si es por mi bien, como dicen ustedes. La sorpresa cruzó el rostro de Ricardo. Esperaba gritos. Esperaba que me aferrara a los marcos de las puertas, que suplicara quedarme en mi casa. No conocía al padre que tenía. Veía al amo de casa que hacía pan de elote, pero olvidó al hombre que negoció con huelguistas armados a la orilla de la carretera en los años 80 para asegurar la entrega de la mercancía.
Caminé despacio hacia el pasillo, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. Subí las escaleras paso a paso, apoyando mi mano en el barandal de madera sólida que Pancho lijó con sus propias manos. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. No le puse seguro. No lo necesitaba. No tendrían el valor de entrar. Eran cobardes. Y los cobardes no miran a las víctimas a los ojos cuando se da el golpe. Si estás disfrutando esta historia de justicia y redención, dale like y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más lecciones de vida poderosas. Comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de ustedes. El cuarto estaba en penumbra, las cortinas cerradas contra el fuerte sol de la tarde. Me senté en la orilla de la cama por un momento, permitiendo que mis manos temblaran solo unos segundos. Respiré hondo, oliendo el aroma a lavanda de las sábanas. Miré el retrato de Pancho en la mesita de noche. «¿Estás viendo esto, viejo terco?», pensé. «Consentiste demasiado a estos muchachos, les diste el pescado, la caña y hasta pescaste por ellos. Ahora quieren todo el barco». Me levanté y agarré mi maleta de viaje, esa pequeña de piel café que usaba para los viajes al DF cuando había que arreglar asuntos del sindicato. La abrí sobre la cama, que lleva uno cuando lo expulsan de su propia vida. Empaqué 3 mudas de ropa, cómodas pero elegantes. No iba a ir a esa residencia vestido de limosnero. Empaqué mis medicamentos para la presión, mi rosario de madera y el portarretratos con la foto de Pancho. 40 minutos restante. Fui al closet. Aparté los abrigos de invierno que casi nunca usaba y palpé el fondo falso del cajón de calcetines. Mis hijos pensaban que conocían la casa, pensaban que sabían dónde estaba la caja fuerte, esa grande detrás del cuadro en la oficina donde guardábamos escrituras viejas y algo de efectivo. Probablemente ya habían dividido mentalmente esa caja fuerte 1000 veces. Pero Pancho me enseñó algo. Lo verdaderamente valioso lo guardas donde nadie imagina. Jalé el fondo falso del cajón y extraje una carpeta delgada de piel negra, casi imperceptible. Adentro no había dinero ni joyas, había papeles y poder. Estaba mi testamento, actualizado hace 6 meses, cuando noté que las visitas dominicales se volvían raras y las preguntas de cuándo vas a pasar la presidencia se volvían frecuentes. Pero no era solo el testamento, también estaba el poder notarial, las acciones preferentes que nunca revoqué, dándome el control mayoritario de la empresa de transportes, y lo más importante, un expediente. Sí, un expediente, porque un padre que es padre conoce a su hijo, pero un empresario que es empresario audita hasta su propia sombra. En esa carpeta había recibos de desvíos que Ricardo hizo en la sucursal sur para pagarle a su querida. Había pagarés de agiotistas que Miguel firmó usando el nombre de la empresa. Había registros de viajes de negocios de Toño que en realidad eran fiestas en yates de la costa. Y de Carlos, ay de Carlos, había pruebas de incompetencia. Contratos firmados sin leer que casi nos llevaron a la quiebra en 2019, que yo tuve que revertir entre bambalinas sin que él supiera para evitar humillarlo. Sostuve la carpeta contra mi pecho. Mi corazón latía fuerte pero no de miedo. Era adrenalina, la misma que sentía cerrando un contrato millonario. Pensaban que me internaban para tomar el control. No sabían que al sacarme de casa, quitaban mis restricciones emocionales. Dentro de esta casa, yo era papá, y los papás perdonan. Fuera de esta casa, sería solo Roberto, el accionista mayoritario. Y el accionista mayoritario no perdona pérdidas. Miré el reloj. 20 minutos. Fui al baño, me lavé la cara y me apliqué mi labial rojo oscuro, el mismo tono que usé en la inauguración de nuestra central. Arreglé mi pelo blanco en un chongo firme. Me puse mis lentes de lectura en la cadena dorada alrededor de mi cuello. Agarré la maleta en una mano y mi bolso con la carpeta negra en la otra. El bolso pesaba, no por el peso del papel, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Iba a subirme a ese coche. Iba a ir a esa residencia. Los quejaría pensar que habían ganado,
porque el elemento sorpresa es el arma más peligrosa en la guerra. Y acababan de declararme la guerra a la única persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Descendí las escaleras, el sonido de mis tacones bajos resonaba en la madera, anunciando mi llegada. Estaban en la sala susurrando, se callaron cuando me vieron. Ricardo miró mi maleta pequeña y sonrió, una sonrisa de alivio mezclada con desprecio. Muy bien, papá. Sensato como siempre. Intentó tomar mi bolso. Déjame cargar eso. Retiré en un movimiento rápido y cortante. No toques mi bolso, Ricardo. Mi voz salió baja, pero cortante como navaja. La maleta la puedes cargar. El bolso se queda conmigo. Son mis documentos personales, cosas de viejo. Él retiró la mano torpemente. Claro, claro. Vámonos. El chofer se está impacientando. Salimos al portal. El sol de la tarde era hermoso, dorado sobre el jardín de bugambilias que cuidaba con tanto esmero. Miré las flores por última vez. Probablemente estarían muertas en un mes sin mi riego. Al igual que su herencia estaría muerta antes de llegar a sus manos. Un coche grande y negro con ventanas oscuras estaba estacionado en el portón. Un hombre de uniforme blanco salió a abrir la puerta trasera. Parecía una carroza fúnebre de lujo, lista para llevar el cadáver de mi libertad. Mis hijos se quedaron en el portal. Ninguno bajó al coche conmigo. Se quedaron ahí formados como 4 sopilotes en un cable de luz, esperando la carroña. Carlos todavía tuvo la decencia de verse triste, pero no lo suficiente para bajar y detenerme. Antes de subirme al coche, me detuve, me volteé hacia ellos. El viento despeinó ligeramente mi cabello, pero no me moví. Los miré fijamente a cada uno. Ricardo el codicioso, Carlos el débil, Miguel el ludópata, Toño el consentido. Olvidaron una cosa, dije lo suficientemente alto para que me oyeran desde el portal. ¿Qué, papá? ¿Olvidaste alguna medicina?, preguntó Toño, ya con la llave de mi coche en la mano, dándole vueltas en el dedo. No respondí, solo sonreí, una media sonrisa que hizo fruncir el ceño a Ricardo. Olvidaron que yo fui quien les enseñó a caminar, y quien enseña a alguien a caminar también sabe cuándo jalarle la alfombra. Me subí al coche y cerré la puerta de un golpe. El chofer me miró por el espejo retrovisor con esa mirada de lástima reservada para los viejos desechados. ¿A la residencia Villa Esperanza, señor?, preguntó. Acomodé el bolso en mi regazo, sintiendo la textura de la piel de la carpeta donde yacía mi poder. Sí, hijo, maneja la residencia. Miré por la ventana mientras el coche se alejaba, y vi a mis hijos entrando a la casa, riendo, palmeándose las espaldas. Que los muchachos jueguen a ser amos del mundo unos días. El coche aceleró, dejando atrás 60 años de vida, y 4 extraños que alguna vez llamé hijos, me dieron una hora para empacar, pensando que terminaban mi historia. No sabían que eso era solo el primer párrafo de un nuevo capítulo, y en este capítulo, la pluma estaba en mi mano. Recosté mi cabeza en el asiento de piel fría y cerré los ojos, pero no para dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Lo primero que haría al llegar a esa residencia sería pedir un teléfono. Si pensaban que el aislamiento era suficiente para detener a Roberto de Transportes Morales, les esperaba una sorpresa. El camino pasaba rápido afuera. El silencio del coche era absoluto, pero dentro de mí, el ruido era de motores encendiendo. El viejo se iba. ¿Quién regresaría? No tenían idea. La justicia es lenta, dicen. Pero en mi caso, llegaría en un tráiler de 18 ruedas sin frenos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que pasa después. Este padre está a punto de darles a sus hijos una lección que nunca olvidarán. El portón de hierro forjado de la residencia Villa Esperanza se cerró detrás de mí con un ruido sordo, pesado, definitivo. El sonido me recordó a una puerta de contenedor sellándose en el puerto, encerrando la carga para un largo viaje. Solo que esta vez, la carga era yo. El coche negro maniobraba en la entrada empedrada.
deslizándose suavemente hacia la recepción que parecía más el lobby de un hotel 5 estrellas. Candelabros de cristal cortado, tapetes persas, sillones de terciopelo, todo muy bonito, todo muy caro, todo pagado con dinero que yo sudé para ganar, y que mis hijos ahora gastaban para deshacerse de mí. Ricardo había dicho que era el paraíso. Olvidó que hasta el paraíso tiene rejas y una jaula bonita no le da alas al que nació para volar. El chofer, un joven callado que seguía órdenes sin cuestionar, me abrió la puerta. Salí despacio, sintiendo el aire acondicionado frío de la residencia chocar con mi piel caliente. Mi bolso estaba firme bajo mi brazo, pegado a mis costillas. El chofer dejó la pequeña maleta en la entrada. Don Roberto, qué placer recibirlo. Una mujer alta con un traje beige impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos vino a recibirme. Soy la doctora Fernández, directora de la unidad. Sus hijos hablaron maravillosamente de usted. Dijeron que tengo demencia senil. Eso dijeron, pensé, pero mantuve mi cara serena. Sonreí esa sonrisa de abuelito que solo quiere hacer crucigramas. El disfraz perfecto. Muy amable de su parte, mijita, respondí, espesando un poco mi voz para parecer más frágil. El lugar es muy impresionante. Hagamos su registro y lo llevamos a sus aposentos. Le va a encantar nuestra rutina. Tenemos musicoterapia los martes, aeróbicos acuáticos. Mientras ella hablaba, mis ojos escaneaban el ambiente. No buscaba la belleza de la decoración. Buscaba rutas de salida, cámaras de seguridad, flujo de personal. Un hábito de pasar toda una vida preocupado por la logística y el robo de carga. Vi 2 cámaras en la recepción, una en el pasillo principal. El escritorio de la recepcionista tenía una computadora y un teléfono fijo. Había un guardia de seguridad discreto cerca del elevador. Necesito recoger sus pertenencias para inventario, querido, dijo la doctora Fernández, extendiendo su mano hacia mi bolso. Política de la casa. Por su seguridad. Sentí un escalofrío bajando por mi columna. Si ella conseguía la carpeta negra, el juego terminaría antes de empezar. Si veían el expediente, llamarían a Ricardo inmediatamente. Ay, mijita, sostuve el bolso más fuerte, poniendo cara de desvalido. En este bolso solo tengo mi Biblia, mi rosario y fotos de mi finada esposa. Ya sabe cómo es uno. Cosas de viudo. Nada de joyas ni dinero. Mis hijos se llevaron todo. La mujer dudó, miró mi cara arrugada, los lentes colgando de la cadena, la forma inofensiva en que la miraba. Ella veía a don Roberto, no al presidente de Transportes Morales. Su prejuicio fue mi primera victoria. Está bien, cedió con un suspiro condescendiente. Pero si hay algún objeto punzocortante o medicamento, tiene que dármelo. Solo la palabra de Dios, mijita. Y esa corta, pero es pecado, respondí, usando lenguaje que sabía que funcionaría. Ella sonrió torpemente y me guió al elevador. La habitación 304 era lujosa, tengo que admitirlo. Balcón al jardín, cama king size, baño adaptado con barras de apoyo cromadas. Pero lo primero que noté no fue la comodidad, fue la ausencia. No había teléfono en la habitación. ¿Y si quiero hablar con mi familia?, pregunté mientras una enfermera desempacaba mi maleta, guardando mis 3 mudas de ropa como si fueran uniformes de presidiario. Tenemos horarios para llamadas, don Roberto. Sus hijos dejaron instrucciones estrictas. Dijeron que usted se agita mucho por teléfono. Se confunde. La enfermera, cuya placa decía socorro, me hablaba como si tuviera 5 años. Pidieron un periodo de desintoxicación digital para su adaptación. Quizá en una semana, Ricardo y Miguel tendrían tiempo de firmar contratos, vender activos y tal vez hasta intentar cambiar los estatutos de la empresa. Eran listos. Me cortaron la comunicación, sin teléfono, sin internet. Era solo un viejo, aislado en una torre de marfil. Me senté en el sillón junto a la ventana cuando me quedé solo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, el mismo color de los camiones de nuestra flota.
Abrí mi bolso y palpé la carpeta de piel. Estaba ahí, a salvo, pero ¿de qué servía tener municiones si no tenía el gatillo? Necesitaba un teléfono o una computadora. Cayó la noche y el silencio en la residencia era perturbador. No era el silencio de la paz, era el silencio de la sedación. En la cena me llevaron a la cafetería. Bonitos candelabros, comida sin sal. Miré alrededor. Había señoras y señores, gente que por su ropa venía de familias adineradas, pero sus miradas estaban vacías. Muchos babeaban ligeramente por la comisura de los labios, drogados para que no causaran problemas. Aquí tiene, querido, para dormir bien. La enfermera Socorro colocó un vasito pequeño con 2 pastillas de colores junto a mi plato de sopa. ¿Qué es esto?, le pregunté. Vitaminas y un relajante. El doctor lo recetó. Tomé el vasito, miré las pastillas. Reconocí esa azulita, era un sedante fuerte. Domador de leones, como le decían los choferes. Si tomaba eso, mi mente se nublaría. Perdería la única ventaja que tenía, mi lucidez. Fingí tomar un sorbo de agua y me eché las pastillas en la boca. Con la lengua, las empujé hacia mi cachete. Un truco que aprendí viendo a mi marido fingir tomar sus medicamentos del hígado. Tragué el agua, le sonreí a la enfermera, y en cuanto volteó la espalda, escupí las pastillas en la servilleta de papel, la doblé y me la metí al bolsillo. Esa noche, acostado en la cama extraña, no dormí. Me quedé escuchando los sonidos del edificio. Pasos en el pasillo a las 2 de la mañana, el zumbido de los elevadores de servicio, el sonido de un camión de basura afuera. Camión, mi mente hizo clic. Logística. Todo lugar necesita logística. Esta residencia consume alimentos, medicamentos, productos de limpieza, oxígeno. Todo esto llega en ruedas. Y donde hay ruedas, hay choferes. Y donde hay choferes, hay mi gente. Me levanté antes del amanecer. Mis rodillas dolían. La humedad del lugar era diferente a la de mi casa, pero ignoré el dolor. Me puse mi mejor conjunto de lino, peiné mi cabello blanco y me apliqué mi labial. Si iba a la guerra, iría de uniforme. Bajé al jardín en cuanto liberaron las habitaciones a las 7 de la mañana. El aire estaba fresco. Caminé por los senderos de piedra, fingiendo admirar las orquídeas, pero mis ojos buscaban el área de servicio. La encontré en la parte trasera, escondida por un seto de hibiscos. Había movimiento. Una camioneta blanca descargaba cajas de suministros. El chofer, un hombre fornido de unos 50 años, con una toalla en el hombro y la gorra al revés, revisaba una tabla con sujetapapeles. Me acerqué despacio. El guardia de la caseta de seguridad estaba distraído en su celular. A ironía del destino, tenía lo que yo más necesitaba y no lo valoraba. Me detuve cerca del seto. El chofer de la camioneta maldecía entre dientes cuando una caja se cayó. «¿Pero qué chingados de factura es esta?», refunfuñaba, limpiándose el sudor de la frente. ¿Es error de facturación o falta confirmación de entrega? Si el manifiesto no coincide con la carga, no firmes el acuse de recibo, dije con voz firme. Regla número 1, si firmas, la pérdida es tuya. El hombre se sobresaltó y me miró. Vio a un hombre de 72 años parado en medio de los arbustos. «Buenos días, señor», dijo un poco incómodo. «Solo algunos problemas con el papeleo aquí. Cosas de entrega. Si el manifiesto no cuadra con la carga, no firmes el recibo», dije acercándome más. Regla número 1. Si firmas, la pérdida es tuya. Me miró con curiosidad, entrecerrando los ojos. Esto no era plática de abuelito de asilo. Esto era plática de carretera. ¿Usted entiende de esto, señor? Hijo, yo he cargado México en mi espalda desde antes de que tú nacieras. Soy Roberto de Transportes Morales. Los ojos del hombre se abrieron como platos. Se quitó la gorra en un gesto automático, casi instintivo de respeto. En el mundo del transporte, Transportes Morales era leyenda. 30 años de pagos puntuales, fletes justos, respeto a los troqueros. Don Roberto, el rey de la carretera.
Parecía no poder creerlo. Mi papá trabajó para usted en los 90. El mula de hierro, ¿se acuerda? Sonreí. Una sonrisa real por primera vez en 24 horas. Claro, que me acuerdo. Era un Mercedes Sol 13 azul. Tu papá era Tomás el Guerrerense. Así es, yo soy Chuy. Sonrió, mostrando un diente de oro. ¿Pero qué hace aquí, don? Yo escuché que usted todavía manejaba todo en la oficina. Estoy tomando unas vacaciones forzadas, Chuy, dije, bajando la voz y mirando alrededor. Mis hijos piensan que estoy muy viejo. Me encerraron aquí y me quitaron mi teléfono. La expresión de Chuy cambió. El respeto se convirtió en indignación. La clase trabajadora entiende mejor que nadie la injusticia, y los troqueros odian la traición. Le quitaron su teléfono, don. Eso es juego sucio. Don Pancho estaría revolcándose en su tumba. Chuy, necesito un favor. Fui directo al punto. No había tiempo que perder. No necesito dinero ni rescate. Necesito una línea. Necesito hacer una llamada. Miró hacia la caseta del guardia de seguridad, luego a mí. Sin dudar, metió su mano en el bolsillo de sus jeans desgastados y sacó un celular con la pantalla estrellada. «Tiene minutos, don Roberto. Puede usarlo. Yo entretengo al de la caseta aquí». Tomé el aparato con manos temblorosas. Ese pedazo de plástico y vidrio barato valía más que todo el oro que había dejado en la caja fuerte de la casa. Marqué el número de memoria. No era el número de mi casa ni el de la empresa, era el número personal del licenciado Ávila, mi abogado personal desde hace... El único que Ricardo no podía comprar, porque Ávila tenía principios y porque yo le pagaba el triple. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz ronca y adormilada de Ávila contestó. Ávila, soy yo. No digas mi nombre, solo escucha. Roberto, Dios mío. ¿Dónde estás? Ricardo me llamó diciendo que tuviste un colapso, que estabas incomunicado en una residencia. Estaba preparando un habeas corpus, pero tienen un reporte médico. Olvida el habeas corpus por ahora, Ávila. El reporte es falso, pero eso lo tumbamos después. Ahora necesito detener la hemorragia. Mi voz tomó el tono de mando que hacía temblar las paredes de las salas de juntas. Piensan que tienen la empresa porque tienen mi silla, pero olvidaron quién tiene las contraseñas maestras del banco. ¿Qué quieres que haga? Activa el protocolo de freno de emergencia ahora mismo. Escuché el silencio al otro lado de la línea. El protocolo de freno de emergencia era una medida de seguridad extrema que creamos hace 10 años para casos de secuestro o coerción. Bloqueaba todas las cuentas del holding, congelaba transferencias y ponía los activos de la empresa en estatus inmediato de auditoría forense. Nadie entra, nadie sale, ni un centavo. Roberto, esto va a paralizar la flotilla. Causará caos. Los muchachos no van a poder pagar ni el diésel de la próxima semana. Exactamente, Ávila. Miré el jardín bien cuidado de la residencia, imaginando la cara de Ricardo cuando la tarjeta corporativa fuera rechazada en el restaurante de lujo. Quieren jugar a empresarios, pues van a aprender la primera lección. Sin flujo de efectivo, el motor se funde. En cuanto a ti, ¿estás seguro? Estoy en la central de distribución. Ávila, bromeé, mirando a Chuy que cuidaba la entrada. Tengo mis contactos, bloquea todo y prepara el papeleo para la toma de control. Quiero una auditoría de cada factura que emitió Miguel en los últimos 5 años. ¿Entendido? Considéralo hecho. En 10 minutos, el imperio se detiene. Colgué y borré el registro de llamada. Devolví el teléfono a Chuy. Gracias, hijo. No sabes lo que acabas de hacer. Sí lo sé, don Roberto. Le ayudo al patrón a poner orden en la casa. Me guiñó el ojo. Vengo aquí todos los lunes y jueves. Si necesita algo, no más avise calladito a los de la ruta. Roberto no se ha jubilado. Solo paró a recargar gasolina. Regresé al jardín principal con mi corazón latiendo en un ritmo firme y fuerte. Caminé hacia una banca de madera bajo un árbol frondoso y me senté.
Abrí mi bolso, saqué mi rosario y empecé a rezar como un buen viejito inofensivo. Mientras pasaba las cuentas de madera entre mis dedos, empecé a imaginar lo que estaba pasando allá afuera. En este momento, Ricardo debe estar llegando a la oficina, sentándose en mi silla de piel, poniendo los pies en mi escritorio de caoba. Debe estar llamando a la secretaria, ordenando un expreso y sintiéndose rey del luendo. Pronto sonaría su teléfono. Sería el gerente del banco. Licenciado Ricardo, tenemos un problema. Las cuentas están congeladas, todas. Luego llamaría Carlos desde el departamento de compra. Ricardo, los proveedores de diésel no recibieron el anticipo. Están cortando el suministro. Y Toño llamaría desde la agencia de autos importados, donde probablemente estaba intentando comprar un coche nuevo con el bono, que pensaba que iba a recibir. No pasó el coche, carnal. Salió bloqueado. Una sonrisa delgada brotó en mis labios. Me dieron 1 hora para salir de casa. Yo tomé menos de 5 minutos para quitarles el piso de debajo. Miré mis manos. Eran manos arrugadas con manchas de la edad. Venas prominentes, manos que habían lavado ropa en tinas de cemento, que habían cambiado llantas de camión bajo la lluvia, que habían firmado contratos millonarios. Miraban estas manos y veían debilidad. Veían el pasado. Lo que no entendían es que el pasado es la cimentación. Y cuando metes mano a los cimientos de un edificio sin saber lo que haces, el techo se te cae en la cabeza. La doctora Fernández apareció en la puerta de vidrio que daba al jardín, haciéndome señas. Don Roberto, hora de la terapia ocupacional. Vamos a pintar en lienzo hoy. Me levanté despacio apoyándome en la banca. Guardé el rosario. Ya voy, mijita, grité de vuelta con voz temblorosa. Caminé hacia ella, manso como un cordero. Por dentro era un lobo que acababa de encerrar a las zorras en el gallinero y tirar la llave. Querían mi internamiento. Pues bueno, ahora yo estaba seguro aquí adentro con cama, comida y ropa limpia. Ellos allá afuera estaban a punto de enfrentar el verdadero infierno. Y lo mejor de todo, sin papá para limpiarles el desastre. Entré al salón de artes, tomé un pincel y miré el lienzo en blanco. La maestra, una joven animada, preguntó, ¿qué va a pintar hoy, don Roberto? Un paisaje, flores. Hundí el pincel en pintura roja, un rojo vivo, color de alerta, color de pérdida, color de sangre. No, mijita, respondí, comenzando a trazar líneas firmes en el lienzo. Hoy voy a pintar una tormenta. Y el primer trueno estaba a punto de reventar en los teléfonos de mis hijos. Pasé los siguientes 3 días pintando tormentas. Mientras los demás residentes dibujaban floreros y gatitos dormidos, yo llenaba mis lienzos con nubes grises, relámpagos cortando el cielo y mares agitados. La terapeuta, una muchacha dulce llamada Marina, miraba mis pinturas con preocupación, anotando cosas en su portapapeles. Poco sabía ella que esto no era señal de perturbación mental, sino más bien un pronóstico del clima para las vidas de mis hijos. La rutina en la residencia era como un reloj suizo. Todo a tiempo, todo limpio, todo estéril. Café a las 8, medicamentos a las 9, que yo seguía escupiendo en servilletas, actividades a las 10. Era el tipo de paz que compras para alguien que ya está muerto, pero olvidó acostarse en el ataúd. Yo, sin embargo, estaba más vivo que nunca. Con cada carada del postre de gelatina, sin sabor, imaginaba el teléfono sonando en el escritorio del presidente de Transportes Morales. Sabía exactamente cómo funcionaba el protocolo de freno de emergencia. Era silencioso el primer día, una transferencia rechazada aquí, un pago congelado al proveedor allá, pero al tercer día, el aceite empezaba a derramarse del motor. Fue el miércoles por la tarde cuando terminó la calma. Yo estaba en el jardín sentado en mi banca usual, fingiendo leer una revista vieja de chismes, cuando vi el coche de Ricardo entrar a toda velocidad por el portón. No se detuvo en el estacionamiento de visitas. Dejó su coche importado bloqueando la entrada.
casi golpeando la ambulancia de la unidad. Sonreí por dentro, pero por fuera ajusté mis lentes e hice mi mejor cara de ausente. Venía marchando hacia mí con Miguel pisándole los talones. Ricardo, quien siempre se vestía como lord inglés, traía la camisa por fuera y la corbata floja. Miguel se comía las uñas con tanta fuerza que parecía que quería arrancarse los dedos. «Papá», gritó Ricardo, ignorando a la enfermera que pedía silencio. «Papá, necesitamos hablar ahora». Levanté lentamente los ojos como si despertara de una siesta. «Ricardo». «Miguel». Mi voz salió temblorosa, exagerando la actuación. «Ay, pero ya es domingo otra vez. ¿Cómo vuela el tiempo en este lugar bendito?» «No es domingo, papá, es miércoles», replicó Miguel, sudando a mares. «Algo pasó con las cuentas de la empresa. El banco congeló todo». «¿Todo? ¿Todo?» Abrí los ojos grandes, llevándome la mano al pecho. «¿Congelaron? ¿Será que es día festivo del banco? En mis tiempos había muchos de esos. No es día festivo». Ricardo se arrodilló frente a mí, poniéndose a la altura de mis ojos. Su olor era a cigarros y café rancio. «Papá», el gerente dijo que fue una orden de bloqueo interno. Cambiaron las contraseñas maestras y el token de seguridad no funciona. Necesitamos tu clave de acceso, la que tenías guardada en la caja fuerte. ¿Dónde está? Lo miré con la ternura de quien mira a un niño que no sabe amarrarse los zapatos. «Clave de acceso», repetí despacio, frunciendo el ceño. «Ricardo, hijo, me trajiste aquí porque mi cabeza no está bien. ¿Recuerdas?», el doctor dijo. «¿Cómo era? Demencia senil. Ya ni me acuerdo dónde pongo mis lentes. Imagínate contraseñas de banco». «¿Sí te acuerdas?». Miguel explotó, pateando la pata de la banca. «Deja de fingir. Tenemos pagarés que vencen hoy. El proveedor de llantas dijo que no va a entregar ni una cámara si no pagamos el embarque anterior antes de las 4 de la tarde». «Miguel, cálmate», pedí, encogiéndome como si estuviera asustado. «Me estás poniendo nervioso». «La doctora Fernández dijo que no puedo tener emociones fuertes». Ricardo agarró el brazo de su hermano y respiró hondo, intentando recuperar su compostura de empresario exitoso. «Papá, escucha, es grave. Si no pagamos las llantas, 30 camiones van a quedar parados mañana. Si los camiones se paran, pagamos multas contractuales a la minera. La multa es de millones. ¿Entiendes eso?». «Entiendo, hijo. Es mucho dinero». Asentí. «Pero ustedes son jóvenes, modernos. Dijeron que la empresa necesitaba nueva administración. Yo soy solo un viejo anticuado. ¿Qué puedo hacer yo? Tienes que firmar esto aquí». Ricardo sacó un papel arrugado del bolsillo de su saco. «Es un poder notarial de emergencia. El notario vino con nosotros. Está en la recepción. Fírmalo y nosotros arreglamos todo con el departamento legal del banco». Miré el papel. Mis manos picaban. Era el intento final de golpe. Si firmaba eso, podrían vender hasta mis dientes de oro. Pero no me declararon incompetente. Pregunté con inocencia venenosa. Dijeron que ya no tenía capacidad civil. Si firmo, no va a ser inválido. El juez podría pensar que se están aprovechando de un pobre viejito enfermo. Hice una pausa. Ricardo se puso morado. Sabía que yo tenía razón. Habían creado la trampa de mi incapacidad mental para encerrarme aquí. Y ahora esa misma trampa les impedía usar legalmente mi firma. La ironía era tan deliciosa que casi suelto una carcajada. «Lo arreglamos, papá. El notario es amigo, solo firma». Empujó una pluma Montblanc en mi mano. Sostuve la pluma. Mi mano tembló a propósito. Acerqué la punta cerca del papel. Ambos contuvieron la respiración, los ojos fijos en la tinta azul a punto de tocar la página. Dejé caer la pluma. Cayó en el pasto. «No puedo, Ricardo». Empecé a gimotear. Mi mano no obedece. Y el doctor dijo que no debo firmar nada sin que él lo vea. ¿Y si le vendo mi alma al diablo por error? Miguel se llevó las manos a la cabeza, jalándose el propio cabello. «Vamos a quebrar. El agiotista, digo, el inversionista con el que Carlos consiguió dinero.
Nos va a matar. ¿Agiotista?, pregunté parando las orejas. ¿Carlos pidió dinero a un agiotista? No, papá, es forma de hablar. Ricardo interrumpió, fulminando a su hermano con la mirada. Vámonos, Miguel. Esto no va a funcionar aquí. Vamos al banco y presionamos al gerente en persona. Se levantaron derrotados. Ricardo me miró con una mezcla de odio y sospecha. Por un segundo, vi duda en sus ojos. ¿Sabe? Pero la imagen del viejito con el rosario en el jardín era demasiado convincente. Adiós, hijos míos. Vayan con Dios. Y cuídense en el camino. Está lleno de baches, dije agitando la mano. En cuanto voltearon la espalda, recogí la revista otra vez. Mi corazón latía fuerte, no de miedo sino de pura adrenalina. La primera batalla estaba ganada. Estaban desesperados, y la gente desesperada comete errores. Las cosas se están calentando. Si estás amando esta clase magistral de estrategia, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos ve. ¿Estás con el equipo de Don Roberto, o los hijos merecen otra oportunidad? El jueves, día de entrega, fui a buscar a Chuy en la parte de atrás. Esta vez no necesitaba esconderme tanto. La seguridad de la residencia se había relajado conmigo. Después de todo, era el abuelito amigable que pintaba cuadros. Chuy estaba descargando cajas de pañales para adulto. Se veía tenso. Don Roberto, susurró, recargándose en la cerca. Las cosas se están poniendo feas allá afuera. Cuéntame todo, Chuy. La flotilla de la sucursal de Monterrey se paró esta mañana temprano, sin diésel. La gasolinera Social les cortó el crédito. Los choferes están enfurecidos. Don, se enteraron que la gerencia no pagó el viático de comida. La gente habla de huelga general el lunes. Excelente, respondí secamente. ¿Y mis hijos? Ricardo corrió a su secretaria vieja, la señora Martha, porque no sabía dónde estaba el libro de contraseñas maestras. Carlos, pues dicen que Carlos llegó hoy a la empresa con un ojo morado. Parece que los cobradores no les gustan los retrasos. Sentí una punzada de lástima por Carlos. Siempre fue el más débil, el que se dejaba llevar por los demás. Pero la lástima no paga las cuentas. Y él firmó mis papeles de internamiento junto con sus hermanos. Uno cosecha lo que siembra. Chuy, pon atención. Saqué un pedazo de papel doblado del bolsillo de mi camisa. Este es el teléfono del presidente del sindicato de troqueros, don Macario. Es mi compadre. Llámale. Dile que el patriarca mandó mensaje. ¿Cuál es el mensaje, don Roberto? Dile que la administración actual es ilegítima. Y si estalla la huelga, que estacionen los camiones frente a la casa de Ricardo en el fraccionamiento, Las Lomas Verdes, no en la empresa, en su casa. Quiero ver al barrio Fresa lidiar con 50 tráileres tocando el claxon a las 5 de la mañana. Chuy soltó una risa ahogada, moviendo la cabeza con admiración. Es usted el diablo, don Roberto. Solo soy un padre educando a sus hijos, Chuy. A veces la nalgada tiene que ser pública. El fin de semana en la residencia fue tenso. No recibí visitas, pero sentía la electricidad en el aire. La doctora Fernández me miraba de reojo. Probablemente porque el cheque del pago mensual había rebotado. Yo comía mi sopa y rezaba mi rosario, la imagen de la serenidad. Pero por dentro era un lobo que acababa de encerrar a las zorras en el gallinero y tirar la llave. Pero el lunes trajo la confrontación que yo había estado esperando. Estaba en mi habitación cuando la puerta se abrió sin tocar. No eran enfermeras, eran los 4. Ricardo, Carlos con lentes oscuros para esconder su ojo morado, Miguel y Toño. Y esta vez no había máscaras de buenos hijos. Entraron como pandilla. Toño cerró la puerta con seguro y se recargó contra él. La habitación parecía demasiado pequeña para tanto ego herido y tanta testosterona barata. Se acabó el teatro, Roberto. Ricardo siseo. Ni siquiera me dijo papá. Sabemos que fuiste tú. Yo seguía sentado en el sillón, tejiendo una bufanda que nunca terminaría. ¿Yo? ¿Yo qué? Ávila, dijo Miguel, su voz temblando de rabia. El abogado del banco se le salió.
Dijo que una orden de auditoría forense fue presentada por el licenciado Ávila en nombre del accionista mayoritario. Tú bloqueaste todo. Ah, Ávila. Dejé de tejer y coloqué las agujas en mi regazo. Es un buen hombre, siempre muy eficiente. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Toño gritó desde la puerta. Hay troqueros haciendo una carnita asada en mi banqueta. La policía no puede quitarlos porque es una protesta sindical pacífica. Mi esposa se fue de la casa con los niños. Me arruinaste la vida. Les di una hora, ¿recuerdan? Hablé quedito, pero mi voz llenó la habitación. Me levanté despacio. No necesité apoyo. Me paré erguido, enfrentándolos. El viejito senil se había ido de paseo. Quien estaba aquí era el dueño de la flotilla. Una hora para empacar 60 años. Pensaron que podían desecharme como una llanta calva y seguir rodando el camión. Vas a desbloquear las cuentas ahora. Ricardo avanzó un paso amenazante. O vamos a presentar una interdicción total. Vamos a probar que estás loco, que estás dilapidando el patrimonio. Solté una risa corta. ¿Dilapidar? Ricardo, desviaste $200,000 de la sucursal sur para comprarle un departamento a esa querida tuya en Puerto Vallarta. Vi el color drenarse de su cara. Y tú, Miguel, las facturas de mantenimiento fraudulentas. Cambiamos el mismo motor de Scania 4 veces en el mismo mes. ¿Crees que no leo los reportes? El silencio que cayó en la habitación era pesado, sofocante. Carlos bajó la cabeza. Toño dejó de darle vueltas a la llave del coche en su dedo. Se dieron cuenta que no era solo un bloqueo bancario. Yo sabía, lo sabía todo. El expediente, susurró Miguel. La carpeta negra que desapareció de la caja fuerte. Está en un lugar muy seguro, confirmé, caminando hacia la ventana y mirando el jardín. Y hay copias. Muchas copias. Si me pasa algo, digamos, que si tengo un accidente aquí en la residencia, o si mi salud empeora misteriosamente, ese expediente va directo al SAT y a la fiscalía. Me volteé hacia ellos. Parecían niños asustados que rompieron el jarrón favorito de mamá. Solo que el jarrón era una empresa de 40 años y mamá no iba a darles palmaditas en la cabeza. ¿Qué quieres?, preguntó Carlos con voz ahogada. Te sacamos de aquí, te regresamos la presidencia. Solo detén esto, por favor. El agiotista dijo que me va a romper las piernas mañana. Miré a Carlos. El ojo morado bajo los lentes oscuros era real. Su dolor era real. Pero la lección no estaba terminada todavía. Si cedía ahora, volverían a ser los mismos parásitos en 6 meses. No, respondí firmemente. Me estoy gustando aquí. La comida está desabrida, pero la compañía es mejor que la de ustedes. Me quedo. ¿Quedarte? Ricardo casi se atraganta. ¿Pero qué hay de la empresa? ¿El bloqueo? La empresa se queda parada hasta que aprendan el valor de cada centavo que sudé para ganar. Caminé hasta Ricardo y le arreglé el cuello de la camisa en un gesto paternal que lo hizo estremecerse. Quisieron jugar a dueños. Pues resuélvanlo, negocien con el sindicato sin dinero. Convenzan a los acreedores sin garantías. Hagan magia. Papá, esto es una locura. La empresa va a quebrar en 1 semana, gimió Toño. Si quiebra, quiebra. Yo construí desde cero una vez. Volveré a construir. Yo tengo el conocimiento. Ustedes solo tienen la avaricia. Regresé a mi sillón y recogí mi tejido. Ahora lárguense. Es hora de mi telenovela y díganle a la doctora Fernández que su pago va a llegar tarde este mes. Se quedaron congelados un momento, estupefactos, incapaces de procesar la inversión de poder. Yo, el prisionero, tenía la llave de su celda. Ellos, los carceleros, estaban atrapados en la libertad que tanto querían. Uno por uno salieron de la habitación. El sonido de sus pasos en el pasillo era el sonido de la derrota. Yo estaba solo otra vez. La habitación estaba en silencio, pero mi mente ruidosa. Había presionado el botón nuclear. La empresa estaba sangrando. Mis hijos estaban en peligro real. Carlos podría salir lastimado de verdad. Sentí un apretón en mi corazón,
Era instinto de padre gritando que lo salvara, que firmara el cheque, que arreglara todo como siempre lo hacía. Pero tragué las lágrimas. Si los salvaba ahora, los perdería para siempre. Necesitaban tocar fondo para descubrir que el suelo que pisaban estaba hecho de mi sacrificio. El calendario en la pared de mi oficina marcaba 6 meses desde el día que regresé a la silla del presidente. 6 meses desde que el camión rojo de Chuy se estacionó en el patio y yo bajé para apagar el incendio que mis propios hijos habían iniciado. La sala de juntas, que antes estaba llena de cajas de pizza y el olor del miedo, ahora olía a cera para muebles y café recién hecho. Pero el cambio más grande no estaba en los muebles ni la limpieza. Estaba en el silencio. No era el silencio vacío de cuando me internaron, sino el silencio productivo de gente trabajando en serio. Me levanté y fui a la ventana de cristal que daba al patio de maniobra. Allá abajo la operación funcionaba como reloj. Camiones iban y venían, cargados con esperanza y mercancía. No había más huelgas, no más gritos, no más ministeriales en la puerta. La deuda monstruosa que habían creado se estaba pagando centavo por centavo con el sudor honesto. No hice magia. Solo corté el lujo y regresé a lo básico. Vendí los coches importados de la gerencia, cancelé las tarjetas corporativas sin límite y personalmente renegocié con cada proveedor, mirándolos a los ojos y dando mi palabra como garantía. Y la palabra de Roberto, gracias a Dios, todavía valía más que oro en el mercado. La puerta de mi oficina se abrió. No entraron corriendo sin tocar como antes. Escuché 2 golpes secos y respetuosos. Adelante, autoricé, regresando a mi escritorio. Entraron en fila, mis 4 muchachos, pero cualquiera que los viera rápido podría no reconocerlos. La ropa de diseñador italiano había desaparecido. Los zapatos de piel de avestruz dieron paso a botas con casquillo de acero. Ricardo fue primero. Había vuelto de la sucursal de Monterrey para la junta mensual de alineación. Su piel, antes pálida de oficina, estaba quemada por el sol. Un bronceado mugroso de quien pasa el día en el patio revisando manifiestos de carga bajo el sol del mediodía. No traía traje, traía el uniforme gris de la empresa con el nombre Ricardo bordado en el bolsillo, igual que cualquier otro empleado. Miguel venía justo detrás, sus manos. ¡Ay, las manos de Miguel! Esas uñas mordidas por la ansiedad habían desaparecido. Ahora sus manos eran gruesas, callosas, con esa grasa negra que se mete en los dedos y no sale ni con cepillo de acero. Traía un ligero olor a aceite de diésel y estopa. Toño, mi bebé, parecía haber ganado como 10 kilos, pero no de whisky y botanas. Era masa muscular. Cargar cajas y ayudar en mudanzas hizo que sus hombros se ensancharan. Cojeaba un poco, resultado de una caja que le cayó en el pie la semana pasada, pero no se quejaba. Y Carlos traía una carpeta de archivo bajo el brazo. Usaba lentes recetados ahora, de tanto leer letra chiquita en contratos viejos en el archivo muerto. Su postura, siempre encorvada, estaba más derecha. Parecía haber encontrado en medio del polvo y papel viejo la columna vertebral que siempre le faltó. «Siéntense», señalé las sillas simples de madera, que mandé a poner para reemplazar los sillones giratorios de piel. Demasiada comodidad da sueño, y nadie aquí estaba para dormir. Se sentaron. No había arrogancia en sus miradas. Había cansancio, sí, pero había algo nuevo. Dignidad. «Reporte de la sucursal norte, don Roberto», dijo Ricardo, colocando una carpeta sencilla en la mesa. No me dijo papá. En horas de trabajo, yo era el presidente. Logramos reducir el tiempo de carga en un 20%. Descubrí que los montacarguistas hacían una ruta innecesaria en el almacén. Cambié el layout. Tomé la carpeta y la abrí. Los números estaban ahí, claros, sin maquillaje contable. ¿Y cómo descubriste eso, Ricardo?, pregunté, poniéndolo a prueba. «Porque estuve ahí en el montacargas con ellos», respondió, mirándome a los ojos. «Cuando sientes el calor del planchón, entiendes por qué la operación se atrasa». El viejo gerente, bueno, el viejo gerente que era yo,
Solo veía la hoja de cálculo en el aire acondicionado. Asentí, cerrando la carpeta. Una ligera sonrisa de aprobación, casi imperceptible, se escapó de mis labios. Muy bien, ¿y el taller Miguel? Miguel se aclaró la garganta. Parecía orgulloso de una forma extraña. Recuperamos 3 motores que iban a la basura, don. El maestro Toribio me enseñó a rectificar la cabeza en lugar de comprar refacciones cuevas carísimas. Ahorramos 800.000 al peso solo este mes. Recordé las facturas falsas que solía firmar antes. Ahora estaba emocionado por ahorrarle dinero a la empresa, no gastarlo. ¿Y ya aprendiste la diferencia entre un desarmador de cruz y uno de paleta? Comenté, mirando sus dedos. Aprendí que si no aprietas bien el birlo, el motor pierde aceite en la carretera y el chofer se queda varado. Bajó la cabeza, humilde. Aprendí que la seguridad del chofer depende de mis manos sucias. Miré a Toño. ¿Y las entregas, Toño? ¿El cliente del Oriente todavía se queja? No, don. Movió la cabeza. Fui yo personalmente a entregarle los muebles. Subí 4 pisos de escaleras porque el elevador no cabía el sofá. La señora de la casa me ofreció café y me agradeció llorando. Dijo que nunca la habían tratado tan bien en una empresa de mudanza. Toño, el playboy que solo frecuentaba áreas VIP, ahora tomaba café de olla en tazas de peltre en casas de gente sencilla y se sentía satisfecho con un gracias. ¿Y tú, Carlos? ¿Encontraste más esqueletos en el closet? Carlos ajustó sus lentes y abrió su carpeta. Encontré una cláusula de seguro que no estábamos usando, don Roberto. Tenemos derecho a un reembolso retroactivo de 5 años por la flota detenida en mantenimiento. Ya armé el caso y se lo mandé al licenciado Ávila. Debería meter como 4 millones de pesos al flujo la próxima semana. 4 millones de pesos. Carlos, el incompetente como le decían sus hermanos, acababa de pagar la nómina del mes con atención al detalle. Me recargué en mi silla. El silencio regresó a la habitación, pero ahora era un silencio cómodo. Miré a esos 4 hombres y por primera vez en años vi a los hijos que Pancho había soñado. No eran perfectos. Todavía tenían deudas personales que pagar. Todavía vivían en departamentos rentados más chicos porque habían perdido las residencias. Todavía se quejaban del dolor de espalda, pero eran hombres, hombres de verdad. ¿Saben por qué los cité hoy? Pregunté. Se miraron entre ellos, aprensivos. El miedo al viejo todavía existía. ¿Para correarnos?, preguntó Ricardo con un hilo de voz. Sé que la sucursal norte mejoró, pero no los cité para correrlos. Lo interrumpí, los cité porque hoy es viernes. Y en Transportes Morales, el viernes es día de raya. Saqué 4 sobres Manila del cajón. Eran los recibos de nómina, salarios de mercado, compatibles con las funciones que ahora desempeñaban. Gerente de patio, ayudante de mecánico, ayudante de mudanza, archivista. Sin bonos millonarios, solo lo justo. Empujé los sobres por la mesa. Los tomaron como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era el primer dinero limpio que ganaban en mucho tiempo. Pueden revisarlo, dije. Los descuentos por las pérdidas que causaron ya están descontados. No va a sobrar mucho, pero va a alcanzar para pagar renta y comida. Ricardo sostuvo el sobre y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, empezó, y esta vez lo permití. Tenías razón en todo. Pensábamos que la empresa era una vaca lechera, que nunca se secaba. No sabíamos el peso de la cubeta. La cubeta es pesada, hijo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y quien carga la cubeta tiene que tener brazos fuertes y columna derecha. Ustedes tenían la columna chueca de la vanidad. Tuve que romperla para arreglarla. Me levanté y fui a la puerta de la oficina, abriéndola. Váyanse. El turno terminó, pero el lunes quiero a todos puntuales. Ricardo regresa al norte en el primer camión. Se levantaron. Uno por uno pasaron junto a mí. No hubo abrazos melosos ni disculpas dramáticas. Hubo apretones de manos firmes, apretones de manos de gente cerrando un contrato de respeto mutuo. Cuando Carlos,
El último estaba saliendo, se detuvo y me miró. El ojo morado había sanado hacía meses, pero la lección permanecía. «Gracias, papá», susurró, «por no darte por vencido con nosotros, aunque merecíamos que nos tiraras a la calle. Los padres no se dan por vencidos, Carlos. Los padres educan. A veces con un beso, a veces con el cinturón. Ustedes necesitaban el cinturón de la realidad». Cerré la puerta cuando desaparecieron por el pasillo. Regresé a la ventana. Vi a los 4 caminando por el patio hacia la parada del camión. Estaban platicando, riéndose de algo. Miguel empujó juguetonamente el hombro de Toño. Parecían hermanos otra vez, no socios rivales tratando de derribarse. Bajé al patio. Necesitaba sentir el suelo de mi empresa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de ese naranja que tanto me gustaba, el color de la pintura de nuestro primer camión. Pasé por el taller. Los mecánicos estaban lavando las manos para irse a casa. Don Roberto, el maestro Toribio, el jefe de mantenimiento, vino a saludarme. El joven Miguel le está agarrando la onda, ¿sabe? Hoy identificó un ruido en el diferencial solo con oír el motor funcionando. Sonreí, sintiendo el pecho caliente. Sale a su padre. Don Pancho también tenía talento para la grasa. Seguí caminando hacia la cafetería. Las cocineras estaban limpiando todo. El olor a frijoles de la olla todavía estaba en el aire. «Don Roberto», le guardé un pedazo de pan de elote, gritó María, una cocinera de 20 años en la empresa. «Gracias, María, lo paso a recoger al rato». Me senté en una de las bancas largas de la cafetería vacía. Miré alrededor. Este lugar era el corazón de la empresa. Aquí comían los choferes, los mecánicos, los ayudantes, todos la misma comida. Mis hijos, por años, se asquearon de entrar aquí. Preferían restaurantes franceses con la tarjeta de la empresa. En los últimos meses habían comido aquí todos los días. Escucharon las historias de los choferes, las dificultades de la carretera, la ausencia de sus familias. Aprendieron que cada camión que sale de ese portón lleva el sustento de toda una familia. La lección no era sobre dinero, era sobre humanidad. Necesitaban bajar del pedestal para ver a la gente que sostenía el pedestal. Saqué el rosario de madera y la foto de Pancho de mi bolso, los mismos que me llevé a la residencia ese día fatídico. Coloqué la foto en la mesa de fórmica. «¿Ves, viejo terco?», hablé suavemente a la foto. «Fue trabajo duro, casi me cuesta la salud, pero creo que va a funcionar ahora». Recordé el día que me expulsaron de mi propia casa con 1 hora para empacar. Recordé la sensación de impotencia, el miedo de ser olvidado en un asilo. Ese dolor fue el combustible. Si no hubieran hecho eso, tal vez habría seguido tapando sus errores. Hasta la quiebra. Su traición fue, irónicamente, la salvación de la familia. El celular en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Chuy. «Jefe, el embarque de vacunas llegó a destino. Todo refrigerado, todo a tiempo. El cliente mandó felicitaciones. Dijo que Transportes Morales es la única en la que confían». Respondí: «Buen trabajo, Chuy. Descansa bien». Guardé el teléfono y respiré hondo. El aire estaba fresco. La noche caía suavemente sobre la Ciudad de México. No sabía cuánto tiempo más me quedaba. 72 años no son 72 días. Mis rodillas dolían más con cada lluvia. Mi vista se cansaba más rápido. Leyendo reportes, pero ya no tenía miedo del futuro. Antes tenía miedo de morirme y dejar un imperio de arena para que 4 muchachos consentidos lo destruyeran. Ahora estaba construyendo una base de piedra. Todavía no estaban listos para tomar la presidencia. Tal vez faltaba otro año. Tal vez 5, pero estaban en el camino, estaban aprendiendo que el liderazgo no se hereda, se gana. Me levanté de la banca, alicé mi traje, pasé la mano por mi cabello blanco inmincable, y agarré mi bolso, ese mismo bolso donde había cargado el expediente que tumbó su arrogancia. Ahora dentro solo había el rosario, la foto y las llaves de mi casa. Mi casa, que recuperé por la vía legal y a donde regresaba cada noche solo, pero en paz. Caminé hacia la salida. El velador me abrió el portón.
Buenas noches, don Roberto. Que le vaya bien. Buenas noches, hijo. Que Dios te acompañe también. Miré hacia atrás una última vez. El letrero de neón, Transportes Morales, se iluminaba en la parte superior del edificio, rojo brillante contra el cielo oscuro. La S parpadeaba un poco. Necesitaba mantenimiento. Mañana mandaría a Miguel a arreglarlo. Se quejaría de la altura, pero lo haría, y lo haría bien. Me subí a mi coche. No era un coche de lujo con chofer. Era mi viejo sedán que yo mismo manejaba. Arranqué el motor y sentí la vibración en mis manos. Manos viejas, manos manchadas, pero manos firmes. Mis hijos pensaron que podían forzarme al retiro. Pensaron que mi historia había terminado en la puerta de esa residencia. Pocos sabían que la mejor parte de cualquier libro siempre es el final, cuando todos los cabos sueltos se amarran y entiendes el porqué de cada sufrimiento. Metí primera velocidad y salí despacio. El camino estaba abierto frente a mí, y mientras tuviera diésel en las venas y la pluma en la mano, nadie decidiría mi destino por mí. El patriarca estaba vivo. Y la flotilla, la flotilla nunca había estado en mejores manos. Pero déjenme regresar al momento en que todo cambió. Al día en que salí de Villa Esperanza. Fueron 2 días. Ese fue el tiempo exacto que tomó para que el imperio de cartón de mis hijos se derrumbara bajo la lluvia ácida de la realidad. Lo vi todo en la televisión de 40 pulgadas de la sala común de la residencia, sentado en mi sillón favorito, mientras los demás residentes cabecaban al sonido de programas de cocina. Pero yo no estaba viendo recetas de pastel. Estaba viendo las noticias locales. La imagen en pantalla era caótica, pero para mí se veía como una sinfonía siendo dirigida desde la distancia. Protesta de troqueros paraliza entrada a fraccionamiento de lujo en las Lomas Verdes, decía el encabezado en letras rojas y negritas. La cámara mostraba una línea interminable de tráileres, tractores y doble remolque estacionados, bloqueando el portón principal donde vivía Ricardo. El sonido de los claxones era ensordecedor, incluso a través de la tele. Vi a un reportero entrevistando a don Macario, mi compadre del sindicato, quien hablaba con la elocuencia de alguien que tiene tanto el derecho como los callos para probarlo. No nos vamos de aquí hasta que la gerencia pague lo que debe, gritaba don Macario al micrófono. Y queremos hablar con don Roberto. Esta nueva administración no le hace honor a los pantalones que trae puestos. Sonreí, tomando un sorbo de té de manzanilla tibio. Eso era música para mis oídos. Pero la sonrisa murió cuando la cámara cortó a una imagen temblorosa de celular, mostrando a Carlos siendo escoltado por guardias de seguridad, fuera de la central de la empresa, con un grupo de acreedores gritando en la puerta. Se veía como si hubiera envejecido 10 años. El ojo morado estaba peor, hinchado, casi cerrando completamente la visión del lado izquierdo. Mi corazón de padre se apretó. Era un dolor físico, una puñalada aguda que ninguna medicina de esa residencia podía curar. Ver a un hijo sufrir, aunque sea por su propia culpa, va contra la naturaleza. Quise llamar a Ávila en ese momento y decirle que detuviera todo. Ya basta, diría. Paga las deudas, libera el dinero. Pero mi mano se mantuvo firme en el apoyabrazo. Si los salvaba ahora, los estaría condenando a ser niños malcriados para siempre. El acero solo se endurece en el fuego, y ellos necesitaban arder un poquito más para convertirse en hombres. Don Roberto. La voz de la doctora Fernández me sacó de mis pensamientos. Me volteé despacio. La postura de la directora había cambiado. La arrogancia pulida de quien trata con un viejo desechable había desaparecido. En su lugar había ansiedad nerviosa. Sostenía un portapapeles contra su pecho como escudo. Sí, mijita, respondí, manteniendo el personaje sereno. Ha habido un pequeño problema administrativo con su mensualidad prepagada. El cheque que dejó su hijo Ricardo. Bueno, el banco lo regresó por fondos insuficientes. Tragó grueso. Intentamos contactar a los otros responsables, pero nadie contesta. El dulce sonido de cheques rebotados,
Ricardo, que siempre presumía de crédito ilimitado, ahora no podía ni pagar el asilo de lujo donde encerró a su padre. «Qué pena, doctora Fernández», hice una cara de desaprobación. «Mis muchachos deben ser muy olvidadizos. Ya sabe cómo están las cabezas de los jóvenes hoy en día, llenas de aire. Comprenderá que no podemos mantener el hospedaje sin garantías». Intentó ser firme, pero sus ojos seguían desviándose a la tele donde la imagen del caos de la empresa se reproducía en loop. Ya debía haber sumado 2 más 2. El viejito senil del cuarto 304 era el dueño de ese huracán en las noticias. «No se preocupe, mijita». Me levanté, alicé mi camisa y me quité mis lentes de lectura. «Mi estancia aquí terminó. Mi chofer viene por mí en 10 minutos. Pero no puede irse, don». El reporte médico, el internamiento involuntario, caminé hasta ella, invadiendo su espacio personal. No necesité pararme de puntitas para parecer más grande. Mi presencia llenaba la habitación. «El reporte es falso, doctora Fernández, y usted lo sabe». Aceptó mi internamiento sin exámenes, solo con la palabra de 4 hombres que pagaron una cuota de urgencia bien gorda. Vi el pánico surgir en sus ojos. Yo no sabía, no. «Mi abogado, el licenciado Ávila, está llegando con un actuario y un equipo médico independiente para una valoración. Si yo fuera usted, empezaría a preparar las excusas para el Consejo Médico Estatal». Se puso pálida, retrocediendo 2 pasos. «Perdone, yo... Ahora si me disculpa, tengo una empresa que salvar». La dejé tartamudeando en el lobby y fui a la habitación a recoger mi maleta. No me llevé todo. Dejé la ropa de cama de la residencia y los medicamentos que nunca tomé. Solo me llevé mi bolso con el expediente, la pequeña maleta de piel y mi orgullo, que ahora pesaba el doble. Cuando bajé, Ávila estaba en la recepción. No estaba solo. Había 2 policías de civil y un actuario. La doctora Fernández firmaba papeles con manos temblorosas, sudando frío en el aire acondicionado. «Roberto», Ávila vino a abrazarme. El olor a colonia vieja y tabaco era el olor de la libertad. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron? La única herida aquí va a ser en los egos de mis hijos, Ávila». Arreglé mi cabello. «El coche está afuera». El coche y Chuy insistió en manejar su propio camión. Dijo que el patrón no se sube a un Uber. Solté una risa buena y libre. Caminé por la puerta principal de la residencia sin mirar atrás. El sol de la tarde me pegó en la cara y respiré hondo el aire contaminado de la Ciudad de México. Sabía a Victoria. En la calle, estacionado ilegalmente y ocupando 3 lugares, estaba el camión de Chuy, un Scania rojo, pulido, brillando como joya. Él estaba en la puerta, sonriendo de oreja a oreja. «La carroza ha llegado, don Roberto», gritó. Subí a la cabina con su ayuda. Mis rodillas se quejaron, pero la sensación de estar arriba, viendo el mundo desde arriba, valía cualquier dolor. «A la central, Chuy. Vamos a ver qué queda de mi escritorio». El viaje a Transportes Morales fue rápido. Chuy cortó el tráfico con la habilidad de quien conoce cada bache del asfalto. Cuando llegamos al patio de la empresa, la escena era de guerra. Había mantas, llantas quemadas en la banqueta. El olor a hule quemado entraba por las ventanas y mucha gente gritando. Pero cuando el camión rojo apareció en la esquina, y Chuy tocó el claxon en un ritmo específico, 3 cortos, 2 largos, el viejo código anunciando la llegada del patrón, el silencio se extendió como ola. Bajé. Ávila estacionó su coche justo atrás. Don Macario, el líder sindical, vino corriendo. Él, un hombre de 2 metros con barba encanecida, tenía lágrimas en los ojos. «Don Roberto, gracias a Dios que está vivo». Decían que estaba babeando en un asilo. «Las malas hierbas no mueren fácil, Macario». Apreté su mano callosa. «Dile a todos que apaguen los fuegos y despejen los portones. El pago sale hoy». «¿Lo garantiza usted, don?» «Soy Roberto, Macario. ¿Alguna vez ha rebotado mi palabra?» Movió la cabeza, se quitó la gorra con respeto y se volteó a la multitud. «Despejen todo, compas». El patrón regresó. Don Roberto regresó.
El grito de celebración que explotó en el helio hizo temblar el suelo. Empleados administrativos aparecieron en las ventanas, aplaudiendo. Sentí una emoción fuerte en la garganta, pero la tragué. No era hora de llorar, era hora de cobrar. Entré al edificio administrativo. El guardia de la recepción, Joel, casi me saludó militar. El elevador privado estaba bloqueado, pero tenía la llave maestra en mi bolso. Subí directo al piso 10, el penthouse donde estaba la oficina del presidente. El pasillo estaba silencioso, un contraste brutal con el ruido afuera. La nueva secretaria, una joven que no conocía, intentó detenerme. No puede entrar ahí, señor. Están en junta de crisis. Mijita, yo soy la crisis. Empujé las puertas dobles de caoba y entré. La escena que encontré en la sala de juntas era patética. La mesa ovalada, que había visto firmas de contratos que cambiaron el sector logístico del país, estaba cubierta con envoltorios de comida rápida, latas de bebidas energéticas y papeles arrugados. El aire estaba viciado, oliendo a sudor y miedo. Mis 4 hijos estaban ahí. Ricardo sentado en mi silla en la cabecera de la mesa, pero se veía pequeño en ella. Su corbata deshecha, su camisa manchada de café. Miguel paseaba de un lado a otro, masticando lo que quedaba de sus uñas. Toño estaba tirado en un sofá en la esquina con la cabeza entre las manos. Y Carlos estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo una bolsa de hielo en su cara. Cuando la puerta se azotó detrás de mí, brincaron. El silencio que se instaló era absoluto. Me miraban como si vieran un fantasma en traje de lino y bolso de piel. Papá, susurró Ricardo. Su voz falló. Caminé despacio hacia la mesa. El sonido de mis tacones en el piso de madera era el único ruido. Me detuve en el otro extremo, de frente a Ricardo. Puse mi bolso en la mesa. El sonido del broche metálico resonó como disparo. Fuera de mi silla, Ricardo. Parpadeó, aturdido. Papá, ¿cómo saliste? Nosotros, el doctor va a perder su licencia. La doctora Fernández va a responder por encarcelamiento falso. ¿Y ustedes? Los miré a cada uno. Ustedes tienen suerte de que soy padre antes que empresario, porque si fuera solo el socio mayoritario, estarían saliendo de aquí esposados. Congelaste todo. Miguel explotó en una mezcla de llanto y rabia. Quebraste la empresa. Íbamos a perder todo hoy. Los agiotistas andan tras Carlos. Yo quebré la empresa. Mi voz subió una octava. Afilada. ¿Quién firmó contratos de arrendamiento con intereses abusivos para comprar camiones que ni siquiera existen? Miguel, ¿quién? Abrí mi bolso. Saqué la carpeta negra, el famoso expediente, y la aventé en la mesa. Se deslizó por la caoba pulida y se detuvo justo frente a Ricardo. «Ábrela», ordené. Nadie se movió. «Ábrela», grité, golpeando mi mano en la mesa con una fuerza que hizo temblar las latas de refresco. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera página era una copia de una transferencia bancaria internacional. «¿Islas Caimán, Ricardo?», pregunté suavemente. «Consultoría CRR. ¿Pensaste que no vería los desvíos mensuales de $50,000 disfrazados de consultoría de sistemas? Yo que he revisado cada diésel desde...» «Cállate», me volteé hacia Toño. «¿Y tú, mi bebé? ¿El Playboy?» Facturas de refacciones falsas, emitidas por una empresa fantasma registrada a nombre de tu novio. $100,000 en 6 meses mientras nuestros choferes dormían en la carretera porque recortaste el presupuesto de hospedaje. Toño se encogió en el sofá, llorando bajito. Miguel, lo señalé sin siquiera mirarlo a los ojos. Deudas de Palenque pagadas con efectivo de mantenimiento bajo el agua. Pusiste en riesgo la vida de nuestros choferes, Miguel. Refacciones reconstruidas vendidas como nuevas. Si un camión hubiera perdido los frenos y matara a alguien, la sangre estaría en tus manos. Miguel se desplomó en una silla cubriéndose la cara. Caminé hacia Carlos. No me miraba, el ojo morado palpitaba. Era el único que parecía estar verdaderamente avergonzado. Y tú, Carlos,
el débil. Firmaste deudas que no eran tuyas para impresionar a estos 3 buitres, y ahora quien paga es la empresa. Lo siento, papá, sollozó. No supe decir que no. Pues vas a aprender, porque desde hoy la palabra no va a ser lo que más escuches. Regresé a la cabecera de la mesa. Ricardo todavía estaba sentado ahí, paralizado. Dije fuera de mi silla. Se levantó, tropezando, casi cayendo. La postura de CEO visionario había desaparecido. Todo lo que quedaba era un hombre mediocre que intentó usar zapatos muy grandes. Me senté. El cuero de la silla crujió, amoldándose a mi espalda como un abrazo viejo. Apoyé los codos en la mesa, entrelacé los dedos y miré a los 4 hombres derrotados frente a mí. Esta es la situación, empecé con la voz calmada de quien dicta un testamento. Ávila ya desbloqueó las cuentas operativas. Los salarios se están pagando ahorita. Los proveedores críticos recibirán pago antes de que termine el día. La huelga se acabó. Suspiraron aliviados, pero continué y el aire se puso pesado otra vez. Su vida fácil terminó con la huelga. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ricardo, intentando recuperar una pizca de dignidad. ¿Corrernos? Somos socios estatutarios. No los voy a correr, eso sería demasiado fácil. Se irían a su casa, vivirían de dividendos y seguirían siendo inútiles. Sonreí, pero no había alegría en mi cara. Van a trabajar de verdad. Tomé 4 sobres de mi bolso y los aventé en la mesa. Ricardo, te vas a la sucursal norte. Serás gerente de patio. Vas a aprender a revisar carga con 40 grados de calor, sin aire acondicionado, sin secretaria. Eres el empleado número 402. Estás loco. Soy el director comercial. Eras director comercial. Ahora eres empleado número 402. Si no quieres, puedes irte. Pero si te vas, entrego este expediente al SAT, mañana en la mañana. Tu elección, trabajo honesto o la cárcel. Se calló, tragándose su orgullo. Miguel, te vas al taller. Serás ayudante de mecánico. Vas a lavar refacciones con petróleo hasta que tus manos queden tan callosas como las de tu padre. Y tu salario será retenido para pagar el hoyo que creaste. Toño, te vas a la carretera. Serás ayudante de mudanza. Vas a cargar cajas en tu espalda, subir escaleras, escuchar quejas de clientes. Vas a aprender el valor del sudor. Y Carlos, lo miré. Tú te quedas aquí en el archivo muerto. Vas a organizar 40 años de documentos solo. Y vas a tener tiempo para pensar cómo decir no la próxima vez que alguien te pida hacer una estupidez. El silencio en la habitación era absoluto. Se miraban entre sí, incrédulos. Esperaban gritos, tal vez hasta golpes, quizá expulsión. Pero trabajo, duro. Ese era el peor castigo para quienes nacieron con cuchara de plata. Tienen 1 hora, dije, repitiendo las palabras que ellos usaron contra mí ese domingo. Miré el reloj de pared. 1 hora para sacar sus cosas de estas oficinas elegantes, entregar las tarjetas corporativas, las llaves de los coches de la empresa y reportarse a sus nuevos puestos. Papá, los coches, mi coche. Toño intentó argumentar. Los coches son de la empresa. Van a tomar el camión o pedir aventón. No me importa. Tomé el teléfono del escritorio, ese aparato negro y pesado que usaba desde los 90. Ahora lárguense, tengo una empresa que reconstruir. Se quedaron congelados otro segundo, procesando la nueva realidad. La jerarquía se había restaurado. El orden natural de las cosas había vuelto a su eje. El patriarca no era solo una figura decorativa. Era la cimentación, las paredes y el techo de ese lugar. Y cuando la casa amenaza con caerse, es la cimentación la que sostiene todo. Uno por uno tomaron los sobres y salieron con la cabeza gacha. Ricardo fue el último. Se detuvo en la puerta, me miró a mí y a la silla que tanto había codiciado. No tienes corazón, dijo con amargura. Sí tengo, hijo, respondí, ya marcando el número de contabilidad. Tengo un corazón lo suficientemente grande para haberlos criado a los 4 y lo suficientemente fuerte para arreglar el desastre que hicieron. Un día,
Cuando tus manos estén sucias de grasa y tu conciencia limpia, me lo vas a agradecer. Salió y azotó la puerta. Yo me quedé solo en la enorme habitación. El sol de la tarde entraba por la ventana, dorando el polvo que flotaba en el aire. Respiré hondo. Estaba exhausto. Mis 72 años pesaban en cada hueso de mi cuerpo. Pero por primera vez en meses, no me sentía como un viejo inútil. Me sentía como Roberto. Y así, amigos, pasaron esos 6 meses que ya les conté. 6 meses de verlos transformarse. 6 meses de dolor, sudor y aprendizaje. Ahora parado en mi oficina mirando el patio donde trabajan, sé que tomé la decisión correcta. Todavía no están listos para la presidencia. Tal vez en 1 año, tal vez en 5, pero están en el camino correcto. Aprendieron que el liderazgo no se hereda, se gana con las manos sucias y la espalda dolorida. Mis hijos pensaron que podían forzarme al retiro con 1 hora para empacar. Pensaron que mi historia terminaba en la puerta de Villa Esperanza. Pero ellos olvidaron algo fundamental: quien enseña a alguien a caminar también sabe cuándo jalarle la alfombra. Y cuando la alfombra se jala, o aprendes a mantener el equilibrio, o te caes de boca. Ellos se cayeron, pero yo estuve ahí para enseñarles a levantarse, porque eso es lo que hacen los padres de verdad. No te dan todo, te enseñan a ganártelo. Miro la foto de Pancho en mi escritorio. Lo logramos, viejo. Fue doloroso, pero lo logramos. El teléfono suena. Es Chuy. Ton, el embarque a Tijuana salió perfecto. 0 retrasos. Bien hecho, hijo. Nos vemos el lunes. Cuelgo y miro por la ventana una última vez. El letrero de neón, Transportes Morales, brilla contra el cielo del atardecer. La S ya no parpadea. Miguel la arregló ayer. Se quejó de la altura, pero lo hizo bien. Me pongo mi saco, tomo mi bolso y salgo de la oficina. En el estacionamiento está mi viejo sedán. Lo arranco y siento el motor vibrar. Mientras salgo del patio, veo a mis 4 hijos subiendo al camión de personal. Van cansados, sucios, pero van juntos. Van platicando, van sonriendo, van siendo hermanos otra vez. Sonrío y acelero hacia mi casa. Esa casa que recuperé, donde ahora vivo solo pero en paz. Porque al final del día, no importa cuántas batallas ganes en la oficina si pierdes la guerra en casa. Yo estuve a punto de perderlo todo. Pero me dieron 1 hora para empacar, y en esa hora empaqué mi dignidad, mi fuerza y mi estrategia. Ellos pensaron que me quitaban todo. No sabían que me estaban dando el arma perfecta. Tiempo para planear. Y cuando un viejo con experiencia tiene tiempo para planear, los jóvenes con arrogancia no tienen ninguna oportunidad. Esta es la lección que quiero que se lleven, amigos. Nunca subestimen al que construyó lo que ustedes solo heredaron, porque quien puso los cimientos sabe exactamente dónde están las grietas, y cuando llegue el momento, sabrá exactamente dónde empujar para que todo se venga abajo. Pero también sabrá cómo reconstruir, porque eso es lo que hacen los patriarcas verdaderos. No solo construyen imperios, construyen hombres, y eso, mis amigos, vale más que todo el oro del mundo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a los consejos del abuelo y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Don Roberto? ¿Perdonarías más rápido o fuiste más duro? Nos leemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.